Estamos hablando de las reuniones y coordinaciones y acciones con 15 ministros, de los cuales hasta donde entiendo 14 no son del partido. O sea que son funcionarios públicos que están ejerciendo su función. O sea, a mí me parece que ahí está sobredimensionado su rol. Ahora, tampoco es para rajarse la vestidura sin morirse por eso, ¿no es cierto? No es tampoco el país se va a acabar por eso. No digo eso. Pero stricto sensu está yendo más allá de las atribuciones que le corresponden. Sí, pues. Yo quisiera después llamar la atención sobre la declaración que me parece la más llamativa, que creo que no le hemos prestado la atención suficiente, porque creo que tiene que ver mucho con la relación con él y el carácter de esa relación, pero creo que... Lo de Locumba, lo de Locumba es impresionante. Bueno, lo lanzo ahora. Sí, claro. O sea, si tú lees lo que ella dice de él en Locumba, quisiera leerlo, es un parrafito, pero es casi... en esencia, digamos, ¿qué tenía que hablar de Locumba ahora? De un hecho que ha ocurrido hace 15 años. Sí, ¿no? 15 años. 15 años. Y fíjate, es un hecho, además, militar. Supuestamente el ámbito en el que su marido, en esa pareja, es exclusivamente capaz. Ella ya, o sea, digamos, no le puede competir. Mira lo que le dice, se había amilanado. Es terrible. Tenía miedo. Te voy a perder, ya no te voy a poder ver. Y después dice, me puse firme y le dije, tienes que hacerlo, no hay forma de que no lo hagas. Si él me ve firme, se fortalece. O sea, la visión que ella transmite de su esposo, que es el presidente del Perú, es una visión, digamos, alarmante. Sí, pues dice que cuando empezaron a salir, ella es la que él la llamó por teléfono, le dije, ¿vas a hacer algo? Ella le dijo, no voy a hacer nada, pero él no dijo, por lo tanto salgamos, sino que ella, ¿qué pasa? ¿Quieres salir? Salgamos. Pero Jaime, supongamos que sea cierto, ya toda esta historia de repente lo es, no lo cuentas, ¿no? Claro. No lo cuentas. Ahora, son cosas que debilitan la posición de tu esposo, que es el presidente de la República. No lo cuentas, te lo guardas, porque son cosas que lo debilitan a él y por tanto al gobierno, ¿no es cierto? Y dice que cuando ella se siente mal él se descompone. Él se descompone y bueno, pero la anima y él también la saca, ¿no? Bueno, pero en todo caso lo importante es irnos un poco más allá de este contexto, ¿no? ¿Por qué esto es tan sensible en el Perú? Yo creo que somos un gran país pese a todo, ¿no? Esto es sensible porque el Perú no está dispuesto a aceptar el rol de una primera dama, ¿no? Que más o menos no vaya por los cauces constitucionales y legales. Por eso este problema está planteado sobre la mesa, porque tiene que ver con pero también puede ser que, porque yo me pregunto por qué, cuando hacen en las encuestas las preguntas, ¿por qué la primera dama es una influencia positiva o negativa? O algo así preguntan y el 70-80% responde que es negativa. Claro. Cuando en realidad uno tiende a pensar que, bueno, la primera dama, digamos, tiene un rol exagerado o sobredimensionado, pero la influencia es positiva. A ver, ¿no? Pero la gente piensa que es negativa. Yo creo que es porque la gente está esperando un neo-Fujimori. Digamos, cuando eligió a Ollanta estaba pensando en un hombre fuerte, un militar, un hombre que va a gobernar, y resulta que... Bueno, pero esa es una... Jaime, esa es una interpretación que puede ser válida, pero la otra interpretación es que la gente no está dispuesta a modificar un solo estándar del sistema institucional y económico en el cual estamos embarcados hace 25 años en la economía de mercado y hace 15 años en un proceso institucional, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, en qué momento la figura de la señora Nadine Heredia, digamos, desencadena todos estos efectos negativos y contrarios? Es específicamente, ¿no? Digamos, el paroxismo de esta situación llega con la salida del gabinete Villanueva. Al margen de quién tuvo la razón o no en el debate económico institucional, la manera, la forma, cómo se presenta este escenario, ¿no es cierto?, ¿no? Ella planteando el tema, el ministro Castilla, digamos, respaldando el papel de ella, generó tal situación que hay tres hechos que uno puede poner sobre la mesa en este gobierno: el intento de la compra de Repsol, la repartija y el relevo del gabinete Villanueva. Y en ambos casos está economía de mercado, defensa de economía de mercado y defensa de institucionalidad. Por eso yo digo, toda esta sensibilidad lo que refleja es que somos un gran país, porque sin partidos, a pesar de que el Ejecutivo tiene
algo de un poquito más de 20 puntos. El Parlamento, 10 puntos. El Congreso, 10 puntos. Los partidos, 5 puntos. Este país hace respetar en general su institucionalidad. Ahora bien, yo les quiero decir algo. Si las presiones a la prensa no funcionan en el Perú, es que este país no lo permite. Ojo, yo quiero recordar, en el caso de Cecilia Valenzuela, ella ha denunciado que después del caso de López Meneses la han secado Willax, ¿no? Se ha mencionado algo así. Si esas cosas, bueno, si en general no funciona en la democracia es porque el país no lo permite. Acaba de salir esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pero, digamos, suponer que Nadine Heredia sea una amenaza a la Constitución. No, nadie está diciendo. Parece que es un poco exagerado. No, nadie está diciendo eso. Carlos Meléndez declara hoy día al Comercio: se ha convertido Nadine Heredia en el flanco débil del gobierno, el punching ball de una oposición que prefiere politizar los escándalos en lugar de proponer reformas de temas de fondo. No hay ninguna revelación en la entrevista que amerite la publicidad del caso. Ya sabíamos que Heredia es consejera y operadora política del gobierno. La declaración de la entrevista no demuestra nada porque no dice que la decisión final es de ella, sino simplemente que es la persona de mayor confianza presidencial. O sea que es una opinión distinta a la de ustedes, bueno, la de Carlos Meléndez. No, pero digamos, en la entrevista no hay nada misterioso que no sospechábamos que era así. Lo interesante es que lo dice ella, ¿no? Claro, sí, creo que hay un cambio. Me confirma cuál es su segundo, frente a las personas que dicen que hablamos mucho de esta entrevista, pero bueno, es la noticia del día y merece esa discusión. Y segundo, ella es la persona más influyente que hay, por lo menos sobre el presidente, y quien gobierna a los 30 millones de peruanos. Lo que ella diga ya es importante para la vida de las personas. Yo creo que sí es muy revelador saber, por ejemplo, que el tipo de primer ministro que ellos están dispuestos a tener, que no es el rol tradicional ni el rol que la Constitución establece, que eso es un golpe de Estado, no, nada de eso, que se va a acabar la institucionalidad, no creo, tampoco estamos de acuerdo, pero sí es un rasgo político interesante que merece comentarse. Si él acusa al presidente Alan García de haber mangoneado al Poder Judicial para obtener una resolución, que de repente es cierto, no estamos seguros de que no lo sea, pero sí es un tema fuerte, ¿no es cierto? Claro. No es poca cosa. Si ella dice que su esposo necesita que ella lo empuje para tomar decisiones y hacer que él vacila mucho, o sea, milana cuando toma decisiones y que ella lo necesita a él, es un tema político de alto interés. ¿Cómo no va a ser un tema político de alto interés? Yo creo que pero en ese sentido estaría cumpliendo un rol positivo, más que negativo. Puede ser, en el sentido de la relación con él. Yo sí creo que para el Perú sería preferible tener ministros que no necesitaran pasar por la preaprobación de la esposa del presidente para su nombramiento y para ejercer sus funciones, y que pudiera ponerse gente que tuviera más libertad de acción en el buen sentido de la palabra, no para oponerse al presidente, sino para desarrollar con mayor libertad sus talentos. Ella misma dice que los ministros durante la crisis Villanueva le preguntaban: ¿yo voy a seguir en el cargo o no voy a seguir en el cargo? Porque mis directores no quieren firmar nada. A ella le preguntan. Una cosita pequeña, el tiempo está volando, yo sé. Un poco comentando lo de Carlos Meléndez, todos los tratados políticos y tratados sobre la democracia señalan que en la democracia parlamentaria el principal papel de la oposición que se ejerce a través del Congreso es el control político del Ejecutivo. Y en ese sentido, esta oposición, si tú miras el balance, ha cumplido el papel de control político en defensa de la economía de mercado y en defensa de la institucionalidad. Repsol, la repartija, la salida del gabinete Villanueva, la negativa a la confianza del gabinete Villanueva, que es una gran lección de democracia, que nos convierte en un gran país, que nos hace recordar grandes momentos de la tradición británica, ¿no? Y de la tradición americana y mucho de la tradición europea, ¿no es cierto? Entonces, es cierto, las propuestas de reforma también son parte de los partidos. Ahí hay un déficit, pero cuando uno habla de la oposición, uno debería reconocer que en este país, si estamos avanzando correctamente hacia el 2016, tiene mucho que ver la oposición, porque yo siempre que discuto esto le hago una pregunta a cualquiera: si este gobierno hubiera podido presentar la candidatura de la señora Heredia el 2016, si las correlaciones políticas dieran para eso, ¿lo habría hecho o no? Esa es una gran pregunta. Claro, si ella por supuesto. Ella aquí se queja de que ella nunca iba a postular. Los opinólogos la han acusado por eso, cuando en realidad
se demoró 2 años el gobierno, claro, digamos la pareja presidencial, en negar tajantemente que iba a participar, porque sí tenían intención de participar en por supuesto. Por supuesto. Entonces sí, el papel de la oposición. Pero también es cierto que lo que tú ves en la política peruana en este momento es un nivel de política menuda, de enfrentamiento menudo, de pelea, de trifulca. Es una trifulca permanente y no se tocan los temas fundamentales. Por supuesto. Y el gobierno sí está poniendo reformas fundamentales sobre la mesa. Evidentemente. Y yo creo que ahí sí la oposición... O sea, yo coincido con Víctor Andrés en el sentido de que la política no llega a salirse del marco institucional, o sea, no nos pone en riesgo intencionalmente de eso. Pero ya compararlo con el sistema británico, creo que está siendo excesivamente optimista. Pero nuestra política es patéticamente mediocre, pero muchas veces corrupta, pero algo dificulta ver los problemas nacionales. Es un obstáculo para verlo. Es un pretexto para no verlo. Pero algo de optimismo tiene que haber en una democracia que funciona sin partidos. Que no se nos cae que tiene 5%, con un Congreso de menos de 10%. Sabes que tú traes a cualquier especialista de Yale y Harvard, lee las encuestas y te dice cómo funciona esto. Lo que pasa es que los opinólogos y los sociólogos, ¿cómo funciona esto? Los opinólogos, los sociólogos todavía no nos quieren dar una respuesta sobre este tema. No hay teoría política que te diga cómo las cosas... Hay un modelo económico que está funcionando, que es la columna vertebral del país. Bueno, ese es un intento de la política puede darse el lujo de ser irrelevante o de ser, digamos, distractiva, ¿no? Probablemente. Y ahí está el reciente artículo del Economist que pone eso como un riesgo importantísimo para el futuro. Eso hasta cierto punto, hasta el momento en que convergen. Que esas líneas puedan converger. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco esta discusión que podría seguir de manera muy interesante a Víctor Andrés Ponce y a Carlos Basombrío. Muchas gracias.